Y acá pegamos un salto así violento a la segunda mitad del siglo con, estos son dos cuadros por separado, ¿no? Está por un lado el nacimiento de Venus, acá los tengo en el libro para verlos más en detalle, y acá está la primavera. El nacimiento de Venus es hermoso. No vimos ahí, había unas obras de Filippo Lippi, que fue otro sacerdote que fue maestro de Botticelli, pero que si vemos, por ahí en el libro se va a ver más, la forma de pintar las figuras tiene bastante más que ver con lo que hizo después Botticelli. Los rostros de Botticelli, la forma de representar las figuras son bien típicas. Botticelli tenía su propio taller. Los artistas de aquella época eran, en general, de familias no muy acomodadas, que tenían la posibilidad, esto es lo que vimos recién, ¿no? De Filippo Lippi, de Frangelico. Esto es lo que vimos recién. Esta fue la que vos me mostraste, Lara, de la foto Y esto es de Filippo Lippi. Si nosotros miramos este tipo de forma, ¿no? De pintar los rostros y demás, que son bastante como etéreos y como contundentes en cuanto a forma, pero livianos en cuanto a gesto, ¿no? Sí. Él fue el maestro de Botticelli. Y si después miramos lo que hizo con estas figuras, habla bastante. Y a su vez después, Botticelli fue maestro del hijo de este hombre. Ah, mira. Era sacerdote, pero tuvo un hijo. Le dieron una dispensa para casarse incluso con una monja, porque él estaba pintando en un convento. Parece que algo tuvo que ver con una monja. Era un montón, sí, en esa época. Y por supuesto, digamos, los papas de aquella época eran políticos absolutamente. Entonces, bueno, consiguió que le dieran la dispensa, se casó, tuvo este hijo que fue alumno después de Botticelli, que también fue pintor. Ese era el detalle culebresco. Para que no nos aburramos. Esta historia lo tiene todo. Esta historia lo tiene todo. Bueno, quiero buscar acá la primavera para que la puedan ir pasando y verla más en detallecito. ¿Qué? Esa parte ponen subtítulos. Esa parte la pongo, sí. O sea, es que le pone subtítulos el chico que me los edita, pero en muchos casos salen mal porque es un subtitulado automático. Claro. Sí, pero bueno, pasa, viste, en Instagram también. Eso terminás diciendo cualquier cosa. Bueno, Botticelli tenía su propio taller en Florencia, lo que hacía que tuviera alumnos. Le estaba contando, los hombres los niños que iban, aprendían en alguna escuela monástica o parroquial a leer y escribir, después entraban como aprendices a los talleres de los artistas que ya el gremio los había autorizado a tener su propio taller porque ya eran considerados maestros. Eran mano de obra barata, básicamente, para el taller. Y aprendían desde hacer un pincel hasta fundir metal, hasta restaurar un arma, o sea, hacían un poco de todo. Por eso sabían múltiples técnicas, ¿no? Botticelli tenía su propio taller, por acá están, acá. Se las dejo ahí, y por acá me parece que está Venus, si no me equivoco, o acá. Están las dos, si les quieren mirar en detalle, y están acá también, en vos que tenés buena vista, están las dos, una y la otra. Estas dos están en la Galería de los Uffizi. Botticelli pintó primero mucha imagen religiosa también. En algún momento empieza a formar parte de este grupo neoplatónico de la cual participaban escritores, todos por supuesto cobijados bajo el ala de Lorenzo de Medici, quien estaba en ese momento como a cargo de Florencia, gente poderosa, y grandes consumidores de arte y mecenas. De esto ya los habíamos nombrado. Sí. La figura del mecenas también es típica del Renacimiento. En ese momento, o en algún momento, Constantinopla había caído en manos de los turcos otomanos. Claro, la caída de Constantinopla. Y ahí había quedado mucho documento antiguo, mucha escritura antigua. Este grupo
y con el dinero de los Medici empiezan a comprar todo eso, entonces empiezan a cultivar todas estas lecturas de la filosofía, de los griegos, y empiezan a armar por eso digo, todo este consumo de la mitología y de que aparezca la pintura en la mitología se dio en Italia nada más. En los otros países donde se dio el Renacimiento, decir países Sí, como Italia no era un regiones. país, ¿no? Eran repúblicas, ducados, pero conformando el mismo territorio de Italia. Se dio mucho en esta zona, pero ¿por qué? Porque esta gente, estos artistas que pertenecían a estos talleres que en un principio de gusto muy gótico, porque así los maestros eran góticos, pero que ya tenían de alguna manera el pensamiento de la nueva época, que fueron los que después armaron toda esta historia más del Renacimiento más florido, se habían criado entre ruinas y a su vez aparecía todo este escrito que se iba rescatando de los territorios que iban perdiendo, entonces no pudieron no ser atravesados por esta cultura humanista donde el hombre pasaba a ser el centro de la creación para ellos, rescatando todo aquello de los griegos y romanos que no tenía que ver con una cuestión de religión, pero trataron de adaptar y de relacionar todo lo que tenía la cultura cristiana con aquello mismo que habían cultivado desde la filosofía los griegos. Claro. Entonces hacían como un gran esfuerzo por pintar estos motivos de la mitología, dándole o dando cuenta de algunos valores que podían adecuarse a lo que eran la historia de la iglesia, los valores de la iglesia, la prédica de la iglesia. Entonces, cada una de estas figuras donde aparecen escenas mitológicas, hace mucho calor acá. No están arrebatados, bien, ¿no? Si no quieren apago. Bueno, todo este esfuerzo que hacían de acomodar todas estas historias a los valores morales que querían pintar, fue la excusa de la escuela neoplatónica a la hora de escribir, de todo lo que era la escritura y a la hora también de la pintura. Y eso fue lo que destacó la pintura de Botticelli, que después, cuando los Medici entran en decadencia y aparece una figura de un monje que se llamó Savonarola, que vino a decir que toda Italia y sobre todo Florencia estaba cayendo en la inmoralidad, que tanto cultivo de la mitología y que resultaba perverso y demás. Obviamente esto sucedió porque ya los Medici estaban en decadencia, los expulsan de Florencia, se van, estamos hablando de 1800 para el 80 y pico, y creo que la expulsión es por el 90, y ya estamos cayendo, no, 1800 no, 1004, perdón, llegando al 80 y pico, seguimos en el siglo XV. Savonarola después toma el dominio de la ciudad de Florencia y se produce lo que le llamaba la hoguera de las vanidades, donde hacía una gran quema en la plaza pública y la gente llevaba joyas, vestidos lindos. Botticelli llevó mucha de su obra que se quemó, libros, y se perdió muchísimo de todo eso, como en una vuelta de resabio del pensamiento del restauración. No sé, como un proceso de restauración. Claro, algo de eso. Después, bueno, entonces Botticelli siguió pintando, pero ya no esta pintura, sino una pintura como volviendo para atrás. Claro. Volvió, y además queda como muy impresionado con todo esto, y la obra se vuelve muy religiosa, mucho más rígida. Pero esto fue lo que nos queda, digamos, como rescate de aquella, de su época más florida, digamos, ¿no? Entonces, los dos cuadros, estos que son los más famosos de él, de lo que están hablando es de tratar de armar un parangón de la idea de belleza. Sí. Y de rescatar el amor humano. Claro. Había algo de tratar de decir, bueno, para Platón había como dos, o para aquella filosofía, dos amores. El amor de la razón y el amor humano. Hay una pintura que es de lo poco que ha quedado,
de la cual la tendría que haber fotografiado, haber hecho un archivito, pero para los griegos el amor que incluía a la mujer era un amor de menor categoría y tenía que ver con la procreación al amor entre varones. hombres. Claro. Sí, entre hombres. Entonces había dos Venus. Una Venus que había nacido, según lo mitológico, la Venus, la del nacimiento de Venus, la que está arriba de esta. Esta Venus representa una Venus que no nació en el mito de un varón y una mujer, sino que nació en la mitología había un dios que era Cronos, a la cual capa a su padre de los testículos que caen en el mar, nace de la espuma esta Venus. Entonces, esa Venus está en la imagen, este personaje que aparece acá al costado soplando es Céfiro, que es el dios del viento. El dios del viento del viento oeste, creo que es. Y una ninfa que después va a aparecer acá representada en este otro cuadro que es Cloris, que es esta que está acá, a la que en el mito Céfiro la rapta, la viola, y ese es el amor ferino, el amor animal, ¿sí? Pero de esta escena, digamos, de una escena de un mito donde el nacimiento de esta mujer no tiene inclusión de una mujer, esta sería la belleza más primitiva y la más elevada. Ahora, adecuarla digamos, para los neoplatónicos sería la belleza más elevada de la razón. Claro. Por eso también aparece en una imagen mucho más diáfana que esta otra, que tiene un fondo mucho más oscuro, Sí. Más mundano. más mundano. Claro. En esta pintura se habla más del amor humano, pero ahora después pasamos ahí. Ven que es re complejo. Sí. Y además hay un montón de teorías, unos Sí. dicen una cosa, otros dicen otra. Venus viene soplada por Céfiro y por la ninfa en esta imagen de la concha que representa la fertilidad femenina. Y la espera en esta otra orilla la primavera, que la va a cubrir con un manto lleno de flores. Esta ninfa, lo que nos habla, y acá está mucho mejor explicado, esta ninfa que está secuestrada y que nos habla del amor más bajo, que es el que no tiene razón, sino que tiene que ver con el instinto puramente animal, es Céfiro secuestrando a la ninfa, la viola, pero después, como ella no se queda muy contenta, se casa con ella, eso dice el mito, y la eleva de nivel y se convierte en esta otra, que sí es la representación de la primavera. Y ahí, ¿Cuál es? La que sigue. de ninfa la pasa a ser su esposa, por lo tanto queda elevada de categoría a otra categoría dentro de lo que es la mitología, y se convierte en esta que es una mujer mucho más refinada incluso Sí. que la anterior. Está vestida. Está vestida. Claro. además. Acá viene, ya que hablaron de vestida o desnuda, digo, viene un poco también a cuento de, hasta ese momento lo único que se podía representar en términos de imagen desnudos era Adán y Eva. Por eso en las imágenes que vimos antes solamente aparecían los desnudos de Adán y Eva, porque representando un poco la vergüenza, ¿no?, del pecado, por eso la Claro. desnudez. A partir de este momento también se puede representar desnudo lo que es mitológico. Entonces, para la iglesia solamente sería aceptado la representación de Adán y Eva desnudos o de las figuras mitológicas, porque en realidad no existen. Sí, Y y porque- tiene como una túnica o algo que Sí, la pero sí, vela, ¿no? claro, pero si vos mirás las tres glacias, que son estas que están acá, Sí. que son la representación de la voluptuosidad, creo que tienen un nombre incluso en voluptas, el erotismo y la castidad, que es la de aquí adelante, que es la menos adornada, representarían en esta imagen el amor ferino, el amor humano
donde esta Venus es la Venus que tiene la inclusión. Hay una Venus anterior a esta Venus que vimos recién, que no tenía inclusión, que no había varón, que era la de un dios con una tía. Entonces ahí aparece esa figura humana de donde esta Venus representa el producto de un varón y una mujer, donde sería una Venus de menor categoría. Esto según un análisis. Si vas a un análisis mucho más sencillo, te habla que esta Venus, esa es Venus. Esta Venus adopta una imagen bastante parecida a la de una virgen bendiciendo. Entonces eso Parece representaría... Sí, pero que no está embarazada. No. La figura, fíjense que todas las mujeres femeninas tienen como un abdomen prominente, Sí, pero sí. no hay una representación de Sí. una embarazada. Las otras también, las gracias también. Sí. Sabemos que es Venus porque todas esas hojas que tiene alrededor, que son esa sombra negra, son plantas de mirto, que es la típica que se utilizaba para representar a Venus. Los demás son naranjos. Todas esas florcitas que aparecen debajo Sí. son flores que son típicas de las que florecen en primavera en esa zona. Los naranjos no coinciden, pero bueno, todas las flores de abajo sí son flores reales, digamos, representación de flores reales, de especies reales. La imagen de esa Venus con ese aspecto parecido y una pose parecida al de una virgen bendiciendo, con esas tres gracias ahí, representan el amor humano, que en la teoría neoplatónica está elevado el amor humano, ¿sí? Entonces aparece el amor felino, el amor humano, y la figura que aparece en ese extremo, que es Hermes. Sabemos que es Hermes porque tiene las botitas con alas, porque tiene el sombrerito típico de Hermes, Hermes o Mercurio, y que tiene un bastoncito que no me acuerdo exactamente el nombre, como revolviendo unas nubes arriba. Tiene dos alitas y está como revolviendo una nube. Hermes en ese cuadro está representando, fíjense que está de espaldas a las tres gracias, o sea, de espaldas al amor humano. Al amor humano, claro. Y está en una actitud contemplativa, revolviendo una suerte de nube, como buscando la claridad de algo, y entonces en esa imagen está representando a la razón, donde la tercer clase de amor es el amor contemplativo, de espaldas al amor humano. El de la razón pareciera emparentado con la divinidad. Claro, justamente, el amor contemplativo. Ah, claro. Estaré agarrando una naranja del árbol. No, parecía. Capaz que tenía hambre. Capaz que tenía hambre. Entonces, en ese cuadro de la primavera, tenemos A la mí nadie me preguntó, dijo. Yo tenía hambre, esta chica no me interesa. haciendo una teoría. Ahí está. Muy rebuscado. En este cuadro, justamente entonces aparece ese caminito donde la teoría neoplatónica diría que un amor lleva al otro hasta llegar al amor de la razón, el más elevado, de espaldas al amor humano, Claro. pero este amor ya está validado. Este es el que no está validado, el felino. El amor humano sí, que derivaría en el amor contemplativo de este Hermes mirando, revolviendo esa nubecita buscando la claridad. Acá aparece Cupido. Sí. Sí. Cupido es esta figurita que tiene los ojos vendados. La leyenda de Cupido dice que está ciego porque el amor es ciego, pero en realidad la leyenda dice que Cupido se quedó ciego pinchándose los ojos con un rosal mientras jugaba con la locura. Entonces, desde entonces tiene los ojos vendados porque quedó ciego, y la locura lo acompaña desde entonces por haber tenido la culpa de haber dejado a Cupido ciego. Por eso lo acompaña. Sería como una suerte de lazarillo. Desde entonces el amor y la locura vienen juntos. Manera de bajarle el precio. El amor. Sí. Moraleja. Por eso también, si nosotros vemos la flecha de Cupido, no le apunta a Hermes, que está en un estado contemplativo, A la gracia. y sí le está apuntando a la castidad, A la... que es esta. Ah. Muy bueno.
Esa es la castidad. Estas serían las tres gracias, tienen la castidad, el erotismo y la voluptuosidad. No, la voluptuosidad, sí. A ver si me estoy equivocando. ¿Y tiene vestido largo? No sé. Claro. Castidad, belleza y voluptuosidad, sí, estaba bien. Entonces, fíjense que Céfiro tiene un color que no, es no humano. Cloris, como es una ninfa, está más humanizada en términos de color. Sí. Esta es la primavera que resulta Sí. de la elevación de esta ninfa Bueno, sí. A esposa. a esposa. Esta es la Venus, representación de la belleza, pero es una Venus humana, ya está vestida, habla de otra cosa. Esta sería la escena del amor humano y este es el amor contemplativo. Ceci, la Venus humana, ¿sabés de dónde proviene? Por la otra salía de un mito. También es otro mito donde yo no me acuerdo exactamente el nombre de los dioses, pero había en el origen, Sí, yo tenía fíjense un además libro, cómo sí. esto después va a encontrar parangón en las mismas, lo mismo que escribe la Biblia, ¿no? En el origen existía la tierra, que era Gea, Gea y Eros, ¿no? Eros. no era Eros, era otro nombre. Me anoté todos esos nombres porque un lo de la libro. mitología, además viste que Sí, hay un según libro lo- de todos los mitos griegos. Los mitos que a mí me griegos. lo mostraron en el taller había de- la manera en que Yo me confundo, Yo también. la tierra es fecundada por un dios, que no me acuerdo exactamente el nombre, que no deja de yacer sobre ella y genera un montón de hijos, pero no los deja salir de dentro del vientre de la madre. Exacto. Sí, ¿cómo se llama? Porque tenía el temor de que alguno de esos hijos lo destronara. Finalmente, Claro, de ahí sale después lo de Edipo y todo eso. tal cual. Entonces, Y lo un de hijo Cronos. que sale porque él No, se Cronos, distrae claro, no. y un hijo sale y ese hijo es el que lo capa y esos testículos en el mar. Es que la madre generan- lo oculta en una isla. Después a ese hijo, bueno, claro, porque esa es otra. Por eso te digo, es como que según de dónde vos encontrás la leyenda, ese que lo oculta en otra hija, porque le da al padre una piedra envuelta en un paño para Claro, que se lo para coma, que se lo coma. y entonces ella se lo da a unas ninfas y de ahí sale Zeus, Sí. Claro. que después va y lo mata. Se Pero cumple. antes de no es exactamente esa el mito, es otro donde este hijo que había capado el padre, después tiene relaciones con una tía, Claro. y de ahí es de que nace esa Venus. Que ahí tiene inclusión de mujer. Entonces son dos Venus diferentes. Una es la Venus más diáfana, que no tiene la aparición del, digamos, la mujer intermediando para que suceda, y esta es la Venus más humana. Bueno. Por eso representa el amor humano. Claro. Hay como contradicciones en relación a que Hermes, que en realidad es el dios de los caminos, el dios de los viajeros, el dios de los comerciantes, puede aparecer como imagen de la contemplación, donde es un dios bastante más humano, más comercial, pero en realidad también es un dios que es encargado de transportar las almas de los muertos. Son los dioses psicopompos que tenían ese rol. Entonces, en esa imagen es que está más prefigurada esta representación, por eso se supone que lo toma Botticelli para representar la imagen del amor contemplativo, porque resuelve problemas, porque también él era astuto, resolvía problemas y era el que llevaba las almas, uno de los que llevaba las almas. A ver, según donde leas, aparecen distintas teorías de dónde Botticelli toma estas construcciones. Hay un poema de Marsilio Ficino, que era uno de los filósofos que intervenía en este círculo neoplatónico, que nombra a todos estos personajes en una poesía, menos a Hermes. Se supone también que pudo haber tenido que ver en la construcción de esta escena. Hay otros que te dicen que está basado en otra lectura. Si vos lees lo que habla Vasari, ¿se acuerdan de Vasari que lo nombramos bastante
cuando hablamos del baptisterio, de la arquitectura. de la ¿no? arquitectura, Sí, que él tenía esos escritos, que trató de darle la forma científica a todo el sustento escrito para tratar de que se aproxime a una ciencia o porque sea aceptado como una ciencia y más. Bueno, Vasari hace otra lectura. El origen de los cuadros también, o de por qué se hicieron también, no se sabe si se hicieron juntos, si se hicieron muy próximos en el tiempo, si fueron para la misma persona. Vasari en algún momento los describe después de haberlos visto juntos. Vasari es contemporáneo, por lo cual se supone que alguna vez también estuvieron juntos. Por eso hay como mucha cosa escrita y muy contradictoria. La más aceptada podría llegar a ser esta de la representación del amor y la belleza como un camino del amor, como una energía del amor, y el amor como una manera para los neoplatónicos de acercarse a Dios a través de la razón. Por eso también entender que la humanidad está en el centro y es entender como que el hombre ordena el universo y puede ser objeto de lo más elevado o de lo más hereje, Claro. es un poco entender qué es un poco lo que dice la iglesia, ¿no? Y la religión. La Que el religión, hombre claro. como rey de la creación, el mundo puesto a su servicio, y el hombre como un ordenador de su propia existencia, pudiendo ser tan contemplativo como Hermes o tan hereje como el que rata. a Cloris. El dios del viento. no me Así acuerdo. que es como una linda manera de entender esta obra. Me parece, o sea, leí de lo que decía uno y lo que decía el otro, y Ay, llegó un sí, momento sí, que sí. tenía una gran Te tenías que confusión. quedar con uno. Había como que pensar un poco en llevarlo medio a la globalidad y Lamento entenderlo desde la muchísimo, globalidad.